Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora ha salido el sol. Los que no han venido por la lluvia se tendrán que arrepentir de ser flojos también. Los valientes aquí hemos llegado a sobrellevando a los rayos, los truenos, los relámpagos. Yo me asomaba por la ventana del patio y digo, ay, no voy a la iglesia. Luego me acordé que era el pastor y digo, recordad de los bautizos, por favor. El día 17, el domingo que viene a las 10:30, por favor, pido un esfuerzo. Las personas que os vais a bautizar, os reunís conmigo. Si os queréis apuntar, me lo decís. Y yo os he apuntado, me lo recordáis, porque el otro día Katy fue la primera y se me olvidó. Así que te presentas aquí y te das cuenta de... ¡Ay, es que! ¿Vale? Entonces, por favor, vamos a hacer el esfuerzo de estar aquí el domingo que viene. Vais a tener una charla conmigo y a ver si luego quedan ganas de bautizados, ¿no? Después de que acabemos de hablar. Pero la verdad que es importante motivar también a que nos anotemos. Queremos que vaya el mayor número de personas posibles, entonces necesitamos cuadrar los vehículos para poder ir. Y gracias también a todos los que estáis orando por mi padre. Él está, pues no sé cómo decir cómo está, porque a veces está muy mal y a otras veces está muy bien. Entonces la verdad que estamos un poco sorprendidos. Bueno, la verdad es que está muy débil. Durante esta semana ha habido un par de veces que casi se va, pero Dios todavía no tiene su tiempo para él. Entonces gracias por estar orando por él y nada, sigamos adelante, ¿verdad? A veces la vida tiene tragos amargos, pero también forma parte de la vida. Y yo quiero hablarte en esta mañana un poquito de eso. Yo estaba esta semana meditando y yo hace un tiempo compartí una palabra que esta semana venía fuertemente a mi vida, venía fuertemente a mi corazón. Y es que a veces no sabemos por qué, a veces parece que la vida golpea duro, parece que suceden situaciones en la vida que tratan de arrinconarnos, situaciones en la vida que se levantan como Goliat delante de nosotros. Situaciones que algunas veces hemos provocado nosotros con nuestras decisiones, o situaciones que simplemente vienen y nadie puede controlar. Pero lo cierto es que hay veces en la vida que hay cosas que tratan de atemorizarnos, que tratan de hundirnos, y muchas veces lo consiguen. Y tratan de meternos en una cueva. Tratan de meternos en la cueva de la soledad, en la cueva de la amargura, en la cueva del resentimiento, en la cueva de la duda, en la cueva de la depresión, en la cueva de ¿saldré alguna vez de esto? ¿Te sientes identificado con esto? ¿Has estado alguna vez en alguna cueva en tu vida? Si dices que no escuchas este mensaje es porque algún día te encontrarás. Te lo aseguro que algún día te encontrarás metido en una oscura cueva, atravesando un duro desierto. A veces te lo habrás buscado tú y otras veces simplemente habrá venido a tu vida. Pero creo que todos, si somos honestos, en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por cuevas. Hemos pasado por desiertos. Hemos pasado por situaciones difíciles. Algunos dicen que una de las peores cuevas es la cueva del fracaso. Yo tengo ciertas dudas porque cuando yo me convertí, cuando yo acepté a Jesús, cuando empecé a conocer de su palabra, empecé a darme cuenta que aquel que no ha fracasado nunca puede ser grande. Fracasado no es aquel que hace las cosas y le salen mal. Fracasado es el que no hace nada. Tú no quieres fracasar, no hagas nada. Porque cada vez que hagas algo, estás expuesto al fracaso. El fracasar no te hace un fracasado. Fracasado te hace el no intentarlo. La vida te golpeó, levántate y que te golpee más fuerte. ¿Tienes miedo a algo? Hazlo hasta que dejes de tener miedo. ¿Te salió mal una cosa? Vuelve a intentarlo hasta que lo hagas bien. Levántate y pelea por tus sueños, pelea por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por tus metas. Recuerda algo, para cada Goliat hay un David. Para cada Goliat hay un David que se levanta con fuerza, no en sus fuerzas, porque esta es la característica de la cueva, que ya no tienes fuerzas, sino en las fuerzas de su Dios. Y le dice, ¿sabes qué? Te voy a cortar la cabeza. Porque no me has desafiado a mí.
has osado desafiar al Dios que me sostiene cada día. Y con mi Dios no se juega. Pero debemos de entender que a veces vienen cosas difíciles. Cuando mi hijo empezaba a andar, se levantaba y se pegaba cada leñazo impresionante. Pero se volvía a levantar. Yo le decía a Ana, parece que es de goma, ¿verdad? Parece que cuando eres un niño los fracasos no te preocupan tanto. No dices, bueno, me caeré en el suelo y no caminaré porque cada vez que me levanto me caigo. Pero cuando eres mayor, ¿verdad? Las cosas ya pintan de otra manera. Pero la diferencia en que tú y yo percibimos las situaciones difíciles, la diferencia en la que tú y yo respondemos a esas situaciones, es lo que va a marcar una diferencia grandiosa en nuestra vida como cristianos. La cueva es donde terminamos cuando tus metas y tus sueños te son arrebatados así, en un chasquido de dedos. La cueva es donde te encuentras cuando pensabas que ibas a hacer grandes cosas, cuando pensabas que todo iba a salir de color de rosa, y de repente te das cuenta que las cosas no son así. Quizás soñaste tener una gran familia y un día te despiertas y te das cuenta que no tienes la familia perfecta. Por ejemplo, yo creía que era mi mejor familia, resulta que luego es la más imperfecta de todas. Quizás soñaste con tener un gran empleo y estás en el paro, una buena vida, y te acabas de dar cuenta que las cosas no son como tú pensaste que iban a ser. Quizás estás en la cueva por decisiones que has tomado o por cosas que simplemente han sucedido. Resultado de circunstancias que no pudiste controlar. Quizá perdiste su empleo, quizá tu familia está bajo grandes presiones, quizá perdiste a algún ser querido, quizás se rompió una relación, quizás estás enfermo y no encuentras ni para dónde. Lloran por ti y no te sanas, y siguen orando por ti y no te sanas, y sigues orando por ti, y llega un momento y dices, ya es que no salgo ni que oren por mí, además ya es que ni oro. Ya te metiste en la cueva, ya te resignaste, ya resignaste a perder lo que Dios te había dado. Te metiste, el diablo, la vida, las circunstancias consiguieron meterte en una cueva. Si no estás en una cueva, a veces, tarde o temprano, acabaremos allí. Nadie planifica terminar en una cueva, porque nadie planifica el fracaso. ¿Tú conoces a alguien que planifique fracasar o no? ¿Has conocido a alguien? No, ¿verdad? Yo no he conocido a nadie que diga, a ver cómo me sale mal. ¿No? Hay algunos que no les puede salir bien, pero porque tienen una carga de negativismo tan brutal, que siendo tan negativos, es imposible que nada les salga bien, porque han empezado y ya están diciendo no. Ahora han puesto la primera piedra, se me va a caer la casa. Con ese espíritu hasta el fin del mundo. De verdad, hay gente que es negativa por sistema, yo lo era. Por eso puedo entender a los negativos, porque yo era el rey de los negativos. Yo, una semana, un mes planeando, vamos a la playa, seguro que llueve. No me ponía ni colorado. Siempre tenía que ser la nota discordante. En vez de ver el vaso medio vacío, yo siempre lo veía medio vacío, en vez de verlo medio lleno. Era cosa seria. Pero nadie planifica. Lo más difícil es cuando estás en esa cueva y empiezas a preguntarte, Señor, ¿he perdido la pista de dónde estás? ¿Dónde estás? Señor, ¿te olvidaste de las promesas que me diste? Y yo te pregunto, ¿crees que sabrá Dios dónde estás? ¿Crees que Dios se habrá olvidado de alguna de las cosas que te prometió? Mira, necesitamos aprender algo. En la debilidad, en los momentos duros, es donde Dios hace sus mejores trabajos. Y debemos de aprender esto. En los momentos difíciles, en los momentos complicados, es donde Dios más nos moldea, donde hace sus mejores obras. Necesitas aprender que en esa situación vas a tener que aprender que solamente Él es suficiente. Que nada más, que ya no hay nada. Alguien una vez me dijo que fe no es fe hasta cuando no hay nada donde agarrarte. Cuando ya no hay nada. Cuando no hay nada, ni amigos, ni familia, ni dinero, ni salud, nada, ya no hay nada. Solamente tú
y Dios. En las cuevas vas a aprender que Dios es suficiente, que no necesitas nada más, que si tienes a Dios, estás en el equipo vencedor. No necesitas absolutamente nada más. Cuando nuestros temores son manifestados en nuestras vidas y descubrimos realmente que somos débiles, y sabes que está bien que reconozcas que a veces no puedes, no hay ningún problema en reconocer la debilidad. ¿Y sabes por qué? Porque Dios dice que su poder se perfecciona en tu debilidad. Así que no pasa nada porque reconozcas, estoy metido en un agujero y no sé por dónde voy a salir. No pasa nada. Dios está esperando que seas lo suficientemente débil para que Él pueda trabajar en ti y en mí. Porque a veces todavía hay mucho de nosotros. Todavía hay muchas veces seguimos peleando nuestras fuerzas, seguimos tirando de nuestros recursos, de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia, de nuestra forma. Y yo creo que Dios está de brazos cruzados y dice, bueno, ya te cansarás. Ya reconocerás que no puedes, ya entenderás que me necesitas. Y entonces yo llegaré y empezaré a trabajar en tu vida, y empezaré a cambiar, y empezaré a solucionar, y empezaré a darte. Pero necesitamos entender que Dios quiere que reconozcamos también nuestra incapacidad para que su poder pueda fluir a través de nuestra debilidad. En la cueva es donde encuentras a Dios, quizá porque no te queda otra cosa que no sea Dios. Y quiero hablarte de 3 hombres brevemente que enfrentaron 3 cuevas tremendas en su vida. Enfrentaron 3 situaciones diferentes, pero duras para ellos. El primero fue David. En 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 dice: partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. David sabía lo que era la frustración. David sabía lo que era esperar las promesas de Dios y no recibirlas. David pasó cerca de 10 años corriendo en el desierto. Cerca de 10 años huyendo por algo que él no había provocado. Yo creo que David muchas veces diría, pero ¿quién me mató a mí? ¿Me mandó a mí meterme con el Goliat este? ¿Quién me mandaría a mí dejar las ovejitas con lo feliz que yo estaba allí y venir y cortarle la cabeza al gigante este? ¿Quién me mandaría a mí? Porque solamente por hacer lo que el ejército tenía que hacer, lo que los varones de guerra tenían que hacer, el mismo infierno se desató contra él. Saúl empezó a tenerle celos, intentó matarlo, tuvo que huir y se pegó 10 años, se fingió loco. Bueno, es una película la vida de David. Y al final acaba metido en una cueva. Pero si leemos primero de Samuel, capítulo 30, del 1 al 6, podemos ver algo. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Aionán, Jefelita y Abigail, la que fue mujer de Nabat, del de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor, su Dios. David aprendió algo, aprendió a fortalecerse en Dios. Aprendió a que su fortaleza, a que su confianza debía de estar en Dios. Él aprendió a lidiar con el desánimo, con el desaliento. En el Salmo 142, 1 y 2, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. ¿Sabes que en medio del dolor se permite quejarse?
¿Sabes que puedes llorar? No pasa nada, ¿eh? Puedes llorar. Se permite. Hay veces que se predica un evangelio, ¿verdad? Ay, ¿cómo voy a decir lo que siento? Pero si Dios ya lo sabe. ¿O te crees que Dios no sabe lo que estás pensando ahora mismo? Igual que lo que yo estoy pensando. Se permite llorar. Se permite manifestar tu dolor delante de Dios. Lamentarse, clamar, gemir, buscar a Dios, así como el ciervo brama por las aguas. Clamar a Dios por su misericordia, por su fortaleza. Algunos esconden el desaliento. Algunos lo disfrazan con falsas sonrisas. Pero sabes que el estar desanimado, el haber fracasado, no tiene por qué hacerte un fracasado. No tiene por qué avergonzarte. No tiene por qué hacerte fingir algo que no estás sintiendo. Cuando David se fortaleció en Dios, aprendió otra razón en medio de la cueva. Tengo que tomar acción. Tengo que hacer algo. Buscaré la voluntad de Dios. Entendió que Dios era su fortaleza, pero también entendió que tenía que hacer algo. Y David se levantó y buscó respuestas. Cuando estamos preocupados por algo, cuando estamos tristes, cuando estamos hundidos, lo peor que podemos hacer es no hacer nada. No hacer nada. David se levantó. Quedándome dentro de la cueva no es la mejor alternativa. El problema no es que la vida te lleve a una cueva. El problema es cuánto tiempo pasas dentro de esa cueva. El problema no es el luto. El problema es cuánto tiempo estás de luto. El problema no es el dolor. El problema es cuánto tiempo permites que ese dolor te ate. Cuando tomamos la acción correcta para enfrentar nuestra cueva, estamos robando el poder que esa situación tiene sobre nuestras vidas. Cuando tú dices, estoy enfermo, sí, pero voy a luchar con todo y me voy a levantar en las promesas de mi Dios y voy a buscar al Señor en medio de mi tristeza y voy a poner mis ojos en el autor y consumador de la fe. Y sí, estoy dolido, está muriéndose mi padre, pero ¿sabes qué? Sé que mi Dios tiene un propósito, puedo tener esperanza. ¿Sabes qué? Me han despedido, pero ¿sabes? Tampoco soy un fracasado, me despidieron y no fue culpa mía, llegó la crisis, yo no la busqué, soy una víctima, pero no me voy a resignar a ser 1 millón, uno más de los 5 millones, me voy a levantar y voy a buscar trabajo. Cuando tú te levantas es cuando Dios comienza a bendecirte. Lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Ay no, me quedo aquí, ay no, ¿cuánto duele? Sí, claro que duele. Claro que las cosas son difíciles. La vida es dura, cuanto antes lo entiendas, menos sufres. Claro que sí. Pero tenemos un Dios que está por encima de eso. Y cuando tú y yo aprendemos a fortalecernos en ese Dios, entonces no hay Goliat que te pueda hacer frente. Porque lo estás enfrentando en las fuerzas que Dios te da. David nunca razonó, bueno, me parece bien. Me han prometido ser rey, todas esas cosas, pero ok, no pasa nada. Voy a pasar el resto de mi vida en la cueva, entonces mejor es que me vaya preparando, voy a empezar a adornar aquí la cueva, voy a poner unos sofatitos, aire acondicionado, me voy a poner una neverita, porque como voy a pasar mucho tiempo aquí, pues ya que voy a estar aquí, por lo menos que esté cómodo, ¿no? ¿Para qué le vamos a hacer? ¿No? Nos quedamos aquí tranquilitos, me voy a acoplar, que no falte de nada, y ya estoy viviendo feliz en mi fracaso, feliz en mi dolor, feliz en mi cueva. ¿Sabes qué? La dolorosa experiencia de estas situaciones pueden ser el mayor motivador de nuestra vida. Correr la mejor carrera que tú puedas, entregarle lo mejor de ti y ganar, eso es glorioso. Correr la carrera, dar lo mejor de ti y perder, eso es doloroso, pero no es un fracaso. La cueva
es donde podemos aprender los planes de Dios. Es donde podemos aprender el sustento de Dios para nosotros. La cueva es donde podemos fortalecernos en Dios. Donde podemos levantarnos como hizo David y decir, mira, voy a salir de aquí y voy a salir muchísimo mejor de lo que entré. Con dolor sí, claro que sí. Voy a salir con dolor, pero voy a levantarme y voy a luchar por lo que es mío y nadie me lo puede arrebatar. Es madurar. ¿Tú conoces a alguien que haya madurado sin pasar? Pero bueno, hay algunos que han pasado mucho si no maduran, pero generalmente cuando decimos que es una persona madura no es que tenga más de 40. El otro día dijeron que los de 50 ya somos viejos. Digo, bueno, perdóname, eso yo tengo para 50 y me siento un chaval. Pero yo creo que las situaciones difíciles de la vida nos deben de aportar madurez. ¿O no? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Simplemente porque aprendes de tus errores. Simplemente porque aprendes de las cosas que has hecho mal. Y eso te ayuda a hacerlas mejor. A aprender de las cosas que quizá pudieras haber hecho mejor. Y cuando tienes que volver a enfrentarlas, intenta hacerlas de otra manera. Mira, a mí hay algo que me encanta de Dios. Por eso, cuando estoy en las cuevas, a veces fruto de mis decisiones. Porque también muchas veces acabamos ahí por decisiones que tomamos. Pero ¿sabes qué? Hay algo que me encanta de Dios. Y es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios siempre te da otra oportunidad de hacer mejor las cosas. Te equivocaste, no importa. Arrepiéntete, busca a Dios y Él te va a dar la oportunidad de hacerlo mejor. No estás siendo el mejor padre, no importa. Busca a Dios, Él te va a dar la oportunidad de serlo. No estás siendo el mejor hijo, no importa. Busca a Dios y Él te dará la oportunidad de hacerlo. No estás teniendo la mejor familia, no importa. Mete a Dios en medio y deja que Él sea el centro de tu familia y las cosas serán diferentes. Dios es un Dios de segundas oportunidades. La vida es cruel, Dios es misericordioso. Por eso no hay ningún problema en reconocer lo que nos pasa y decir, Señor, aquí estoy otra vez, ayúdame porque me estoy ahogando. No seas como aquel de la ilustración, ¿verdad?, que muchas veces nos contamos. ¿La habréis escuchado? Que está en mitad del mar y clama, Señor, sácame de aquí. Llega un tío con una barca y dice, sube. No, mi Dios me salvará. Y sigue ahí, glu, glu, glu. Y llega otra barca, sube. No, mi Dios tiene que salir y bajará y me sacará. Y al final cuando se ahoga dice, es que no me socaste. Y Dios le dijo, ¿y quién te crees que mandó las barcas, ignorante? ¿Quién te crees que te mandó la ayuda? Que no te enteras. ¿Cómo que no te ayude? Lo que pasa es que no te enteras, estabas tan en tu película que no viste que era Dios el que te estaba diciendo, sube. Hay otro hombre, se llamaba Elías. Este era tremendo. Elías era un fenómeno, no el nuestro no, que también es un fenómeno digno de estudio. Pero Elías era un fenómeno, era un personaje tremendo en la Biblia. En 1 Reyes, capítulo 19, vamos a leer unos versículos. Dice, Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle, traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo, anda, levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él la palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, era tremendo.
Dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Dice un cielo, lo que había sentido era miedo. Qué celo santo. Había sentido miedo porque Jezabel le había dicho que le iba a cortar el pescuezo. Un celo, dice el tío. Tremendo, ¿verdad? A veces somos tremendos. Somos tremendos, ¿verdad? Estás hecho polvo, ahí que llegas que no puedes... ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria, aleluya. Y no puedes ni levantar la mano, pero tú ahí, ¿no? ¿No? Espalda recta y que no se note que estás destrozado. Por favor. Jehová le dijo, sal fuera en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Un buen día Elías se encontró en una cueva. Había sido un profeta de éxito, les había cortado el pescuezo a 400 falsos profetas. Los había matado. Y si lees esta historia es tremenda, porque hace toda una y dice, ¿sabes qué? Nada, echarle agua, hacer lo que queráis, que mi Dios va a mandar fuego. Y, impresionante, o sea, tenía una fe impresionante. Claro, Dios lo dio la victoria y le cortó la cabeza a los 400 profetas de Baal. Detuvo la lluvia por 3 años, solamente con un mandato. Tremendo. Era alguien impresionante. Pero de momento le sobrecogió el temor. Una señora llamada Jezabel dijo, te voy a matar por lo que has hecho con mis profetas. Voy a acabar contigo. Hoy vas a acabar igual que ellos. Le vino un temor que no supo manejar y acabó metido en una cueva. Dios lo contempló y lo siguió. Dios ignoró su versión de las cosas. Fíjate, y le encarnó a un ángel que le llevaba una torta. Increíble. Dios ignoró el que estaba huyendo y aún así le dijo, anda, levántate y come que te vas a morir pero de hambre. No te van a matar, te vas a morir de hambre. Toma la tortita calentita. A veces a Dios nos trata igual a nosotros, ¿verdad? En las mismas circunstancias. Cuando estamos ahí en la pataleta como niños, ¡ay, que yo no quiero nada, niño! Coño, y llegas y dices, anda, tómate estas papitas que te vas a morir, anda, la toma, va. A veces Dios nos trata así también, ¿verdad? Aún en medio de nuestra rebeldía llega y nos mima, nos dice, hey, que estoy aquí todavía. Elías se levantó y siguió su camino. Y no le dio ni las gracias. Y para colmo va y se mete en una cueva. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y yo me imagino que Elías se asomaría así a la puerta y a ver si vienen. ¿No? Ah, pues no parece, me vuelvo a meter. Y volvía, ¿sí? Ayer fuimos a visitar a Elías por la mañana y luego nos reíamos, ¿no? Porque a veces ahí en el hospital, pues cuando te asomas y dices, bueno, voy a ver la luz del sol, voy a cobrar ánimos, ¿no? Y te asomas a la ventana de una salita y todo lo que ves, funeraria no sé qué, funeraria no sé menos, coronas a medida, funeraria mejor no miro por la ventana. Deberían de prohibir poner esas cosas delante de la ventana de los hospitales, porque sales ahí todo animado y funeraria low cost, digo, vean, el autobús de tercera mano por lo menos. Madre mía, ¿no? Menuda ruina. Mejor no miro por la ventana porque me da un yuyu. Deberían de poner solecitos o arcoíris, yo que sé, algo para subir la moral, pero no funeraria, ¿no? Funeraria rápido. Madre mía, ¿no? La dulce muerte o cosas así, ¿no? Tengamos cuidado, ¿verdad? Pero a veces, ¿no? Nos asomamos de la cueva y nos dan ganas de meternos para adentro.
Debería de estar prohibido, ahora en serio, hacer estas cosas. Debería de estar prohibido que pusieran nuestros negocios en determinados sitios. Deberían de respetar un poquito más el dolor de las personas. Pero la vida es así. Pero a veces hacemos igual, nos asomamos, a ver cómo está la cosa, pero nos volvemos a meter hacia adentro. Pero hay algo maravilloso que sucede en este lugar. Un silbido apacible reveló a Dios, y en ese silbido Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? No le dice ¿qué haces allí? Le dice ¿qué haces aquí? ¿Y sabes lo que significa eso? Que Dios estaba con él. Cuando yo le digo a Ana, ¿qué haces aquí? Es porque está en el mismo sitio que yo, ¿no? ¿Qué haces aquí? Dios está contigo en la peor de tus pruebas. Él no te ha abandonado. Él sigue estando contigo. No es extraño creer en Dios cuando las cosas van bien. No es extraño creer en Dios en tiempos de éxito. Elías estuvo seguro de que Dios estuvo con él y consumió a los profetas. También cuando revivió al hijo de la viuda o cuando corrió más rápido que una carreta de caballos. Pero Dios en una cueva, Dios en medio de su temor, Dios en medio de su necesidad, Dios en medio de mis problemas, Dios en medio de tus problemas, Dios en medio de tu dolor. Parece un poco extraño. Es muy fácil ver a Dios en los montes, pero muy difícil verlo en los valles. Pero lo cierto es que Dios es el mismo de los montes que de los valles. Es el mismo Dios, no cambia. El mismo Dios que está arriba es el que está abajo. No es diferente. ¿Sabes? Otro lugar, otra lección de la cueva, es que es un lugar maravilloso para aprender que eres amado por Dios. Dios te sigue amando. Uno de los grandes regalos es que podemos reconocer que somos amados y valorados por Dios. Cuando estamos en esta cueva, muchas veces ninguna acción humana nos puede sacar. Hay algo que tú no puedes arreglar, hay algo que tú no puedes sanar, hay algo de lo que no puedes escapar. Y lo único que puedes hacer es confiar en Dios. Confiar en Dios significa sumergirte en su presencia. Confiar en Dios significa meterte de tal manera con Él, tener tal intimidad con Él, sabiendo que su señorío, que su poder y que su autoridad son suficientes para levantarte, son suficientes para consolarte. Es entender que aunque pases verdaderamente por el valle de sombra y de muerte, Él estará contigo. Es entender que aunque pases por el agua no te vas a ahogar, que aunque pases por el fuego no te vas a quemar. Es entender que Dios está contigo a las duras pero también a las maduras. Es entender que Dios está por encima de lo que nosotros estemos viviendo. De verdad, iglesia, a mí me costó un tiempo aprender esto. A mí me costó un tiempo entender que Dios está por encima de cualquier cosa que me pueda suceder. Me costó bastante tiempo entenderlo. Pero el día que yo entendí esto y el día que yo empecé a practicar y empecé a intentar que esto fuera realmente una máxima en mi vida, las cosas fueron suficientes. El día que yo entendí que Dios está por encima de lo que yo sienta, dejé de convertirme en un cristiano emocional para convertirme en un cristiano que está por encima y que aparta a Dios de las situaciones que vive. Yo no puedo condicionar mi alabanza a Dios por la situación que estoy viviendo. Si estoy contento, alabo a Dios. Si estoy triste, no lo alabo. Si las cosas me van bien, gloria a Dios. Si me van mal, Dios es fatal. No puedo. Dios está por encima de lo que tú y yo vivamos. Y sabes que muchos predicadores lo enseñan, la Biblia lo enseña, lo hemos escuchado muchas veces, pero seguimos dejando muchas veces que nuestro estado de ánimo gobierne nuestra cueva, gobierne nuestra vida. Y cuando sacas eso, empiezas a entender la verdadera libertad en Cristo, porque empiezas a entender que Dios es el que te fortalece. Al inicio del mensaje, y voy a terminar con esto, te dije que te iba a hablar de 3 personajes. ¿Te imaginas quién es el tercero? ¿Te lo imaginas o no? Jesús. Jesús supo mejor, mucho mejor que Elías y David,
lo que era estar en una cueva. Él dejó su seguridad, dejó su estatus, dejó su posición, perdió amigos, perdió su vida, y con ello aparentemente morían sus sueños y todo lo que él había inspirado. De hecho, muchos de sus seguidores dijeron: fracasó. Este era uno más. Uno más. Un loco más. Un profeta más. Un embaucador más. Pusieron su cuerpo en una cueva, porque entonces los sepulcros eran excavados en la roca. Cometieron un grave error. Se olvidaron de que Dios hace sus mejores obras en las cuevas. Es allí donde resucita las cosas muertas. Su cuerpo estuvo 3 días, pero ni aun la muerte lo pudo retener. Jesús experimentó cada cosa que tú y yo podamos experimentar. Experimentó el rechazo, experimentó la crítica, experimentó que hubo gente que le dijera que echaba demonios por el diablo, experimentó que le escupieran, que le pegaran latigazos, que le cuestionaran, que sus propios amigos le abandonaran, que su amigo del alma, el que había dicho contigo hasta el fin, lo negara no una, sino 3. Consintió que aquel que lo iba a traicionar estaba comiendo de su propia mesa, y lo consintió. Yo creo que a ver si se arrepentía. Él experimentó cualquier cosa que nosotros podamos experimentar. Pero sabes que yo no sé dónde tú te puedas encontrar. No sé la situación que puedas estar viviendo en tu vida. Pero si estás viviendo una situación difícil que te está arrinconando, recuerda que Dios puede hacer las mejores obras en medio de tu debilidad. Yo te voy a pedir que te pongas en pie en esta mañana. Y no sé en qué lugar te encuentras hoy. Quizá no tienes trabajo. Quizá tu matrimonio no es lo que pensaste que iba a ser. Quizá tus hijos no son aquello que tú pensaste que serían. Quizá hay muchos sueños que se han quebrado en tu vida. Cosas que no imaginaste que te podían pasar y te han sucedido. Quizá llevas largo tiempo esperando las promesas de Dios y parece que no se cumplen. Quizá la vida misma te empujó y te encerró. Quizá a veces decidiste mal, o quizá a veces cediste a la presión. Pero sabes que Dios quiere decirte en esta mañana: yo estoy contigo. Y si tú me dejas, ahí en el lugar donde tú te encuentras, en ese lugar de dolor, en ese lugar de duda, en ese lugar de frustración e incluso en ese lugar de rebeldía, yo voy a hacer mi mejor obra en ti.
Quizá no hiciste bien las cosas, pero yo te doy la oportunidad de que te levantes y de que decidas hacerlas de una manera diferente. Quizá tomaste demasiadas decisiones sin tenerme en cuenta, pero yo te reto a que te levantes en esta mañana y comiences a tomar decisiones conmigo. Y comiences a meterme en el centro de tu vida, en el centro de tu familia, en el centro de tu hogar. Que levantes un altar de adoración para mí. Que me des la oportunidad de meter mi mano y seguir trabajando contigo. Dios está aquí en esta mañana. Es lo que nos sostiene nuestra fe. Él nos enseñó que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y no me gustaría que salieras de aquí igual que has entrado. Si estás atravesando por dolor, si llevas cargas en tu vida, la Biblia nos enseña que podemos echar toda nuestra ansiedad, todas nuestras cargas sobre Él. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Deja que Dios trabaje en tu corazón. Dile al Señor: tú conoces mis luchas, tú conoces mis derrotas. Quizá llevo derrotado demasiado tiempo. Tú conoces mi corazón, conoces aquello que hice bien y aquello que hice mal. Pero yo determino hoy salir de la cueva, pero salir contigo. Y enfrentaré la vida puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que caminó sobre el agua, aquel que ni aún la muerte lo pudo retener, aquel que con su resurrección tomó autoridad sobre lo que hay arriba en los cielos y debajo de la tierra, aquel que es nombre sobre todo nombre, aquel que guardará mi espalda, aquel que cuando el enemigo venga contra mí levantará bandera contra él, aquel que ha dicho que por un camino vendrán contra mí y por 7 huirán de delante de mí, aquel que ha dicho que dejó su Espíritu Santo para traer consuelo cuando yo estoy roto, para abrazarme cuando yo me siento solo. Determinaré caminar mi vida poniendo mi mejor esfuerzo para ti, por encima de lo que la gente diga, por encima aún de muchos de mis sentimientos. Espíritu Santo,